tratar el tema. Bueno, tenemos al embajador, lo leo porque si no, Walid Abdel Rahim. Walid. Y a la compañera psicóloga Ursula Hauser, que va a hablarnos en función de lo que ha trabajado Palestina, ¿no? En relación a la técnica psicoanalítica. Bueno, muchas gracias. Ajá, sí. Bueno, entonces, no sé si se me entiende de atrás, además con mi español. Soy de aquí, soy de allá. De allá es Suiza, mi país de origen. A veces el español se me entrevera un poco y también verán que en la película se habla en Schweizerdeutsch, es nuestro idioma, que es una parte como un dialecto de alemán. Pero los subtítulos están en español. Muchas gracias también, Iris, para la bienvenida. Yo voy muy brevemente a hablar algo de cómo y por qué esa película. Y luego veremos, la película dura 50 minutos. Y después, por supuesto, Walid va a hablar y hay una discusión, ojalá en ronda, ahí de pensar juntas y juntos del qué hacer. Esta película es hecho después del 2014, que fue el último ataque grande con desastrosos más de 3.000 víctimas civiles, mujeres, niños, barrios enteros parados, por Franziska Schaffner, una compañera suiza que nos acompañó 3 veces a Gaza. A nosotros digo que verán, ahí somos 2 protagonistas en la película suizas, Maya Hess, que es médica y es la presidenta de una ONG de izquierda independiente del gobierno que se llama Médico Internacional Suiza. Y yo, que soy psicóloga, psicoanalista y psicodramatista, soy la responsable del trabajo profesional que estamos llevando allá desde 20 años. En el 2002, dado que había tanto interés y tanta necesidad en Gaza de tener más métodos en psicología que llega al pueblo, un pueblo traumatizado, se debe decir, es un trauma colectivo de los casi 2 millones de personas que viven en Gaza y que no hay casi posibilidades terapéuticas. Entonces vino la demanda hacia nosotros si podemos hacer formación en que se llama psicodrama, que es psicología y arte dramática. No se habla solo de una situación, un problema, un conflicto que se necesita entender mejor, sino se mete en escena, sin guión. Esto es un teatro espontáneo que va desde el grupo hacia el grupo y todos y todas son integrantes. Este proyecto que soporto como pagan los viajes, los costos Médico Internacional Suiza, salió con Eyad Sarrach, el psiquiatra psicoanalista en Gaza, que fue el fundador del Gaza Community Mental Health Program, que es un tipo de universidad y policlínica en salud mental en Gaza, que funciona como ONG, en ese sentido independiente. Y ahí hemos podido, a partir de 2002, hacer una sistemática formación en este método. Inclusive algo que ya no hubiera sido posible después del 2006, cuando Hamas fue elegido al gobierno con un grupo mixto, es decir, hombres y mujeres, que fue en el ámbito cultural árabe absolutamente impensable para nosotros también, pero Sarrach dijo es muy importante porque es un trabajo no solo psicológico,
diríamos, con las personas, con sus necesidades terapéuticas, sino psicosocial y cultural. Estamos enfocando cambios necesarios, entonces así eso sería una larga historia de mostrar cómo fue posible que en el ámbito islámico hombres aprendían y hasta les gustó jugar roles de mujeres y viceversa, lo que al inicio pensé yo no es posible. Pero los grupos son muy creativos, estas colegas que ahora ya son psicodramatistas, que hacen a su responsabilidad nuevos grupos de formación en árabe ahora, es decir, psicodrama ahora hay en árabe, porque nosotros trabajamos en inglés y a veces con traducción, sea de alguien profesional, de árabe al inglés, o el grupo mismo lo tradujo. Y como ese método trabaja con el cuerpo, con dinámica de grupos, con movimientos, mismo a veces yo no entendí todo, yo no sé lamentablemente árabe, excepto sabahal khair, o shukran, o muy pocas palabras, se entiende la acción desde el grupo y luego se habla, por supuesto, todo lo que salió ahí. Obviamente las temáticas desde el 2002 que hemos vivido en este transcurso, de que siempre fuimos al inicio 2 veces al año por 10 días, durante estos ataques también de parte del ejército de Israel, siempre el tema principal fue qué hacer con todos estos sentimientos de impotencia, de humillación, de rabia, de odio. Obviamente había una espiral de violencia, como es una cárcel grande, prácticamente hay que decir Gaza. Es como una acumulación de sentimientos, de que rápido se puede hacer lo que decimos en el psicoanálisis, un acting out, es decir, sea violencia en la calle, sea violencia, por un lado, hacia afuera de familias también, o depresión. Decimos siempre, por suerte en el Islam, el suicidio es haram, eso es pecado. No se debe hacer, sino habrá masivamente suicidios. Por suerte, tampoco hay alcohol, sino el nivel de violencia y violencia en las familias sería desastroso, ¿no? Así que culturalmente, la cultura que es tan rica y que da una posibilidad en los grupos también siempre de nuevo de una resistencia de trabajar la propia identidad, de sobrevivencias, y desde el 48, como sabemos, que fueron despojados ya 4 o 5 generaciones desde sus lugares, guardan las llaves, siempre cuando estamos invitadas en casas, que los palestinos son tan anfitriones y nos dan siempre una acogida tan cálida, nos muestran la llave de verdad de sus casas, que fue en aquel tiempo en donde ahora es, o simbólicamente, ¿verdad? Nos regalan casas, porque los viejos, muchas personas viejas, todavía hablan de nos vamos a volver, ¿no? Es decir, impune historia de tanta injusticia, ¿no? Tiene en algunos claramente una fuerza, hablando de resistencia, hablábamos antes de la palabra resiliencia y resistencia, yo prefiero resistencia, que es una muy clara conciencia de la historia. En Gaza no hay cines, hay poco teatro que la gente mismo hace, o como lo nuestro, que es también una actividad a veces en las plazas, pero la gente habla juntas, se meten juntos,
permanentemente con la shisha quizás ahí fumando, pero contando la historia, los viejos a los jóvenes preguntando. Muy importante es eso para la conciencia, como sabemos, de la memoria colectiva, para la historia de que los jóvenes saben, no siempre vivíamos como ahora en esta miseria, y apuntando, por supuesto, a la justicia social que esperamos todos, todas, que en algún momento sí llega a Palestina a ser un pueblo libre, un Estado libre. Bueno, entonces esta película es como, hablando de memoria, quiere o pretende demostrar de que en todo este tiempo hemos podido formar, a pesar de todas las guerras y las dificultades que nos hacen para entrar a Gaza. Es posible que hemos podido graduar 11 psicodramatistas que tienen el nivel de las exigencias internacionales europeas profesionales, ¿no? Es decir, no pueden negar a ninguno de nuestros colegas que se formó en Gaza, que es psicodramatista. Es una pequeña victoria haciendo un hueco en el muro. Tienen que, ya lo saben, Gaza está, por eso dije una prisión, hay un muro, Eretz Checkpoint, es horrible, ustedes verán ahí mismo a nosotros, aunque ya estamos casi acostumbrados, pero no queremos naturalizar violencia. Tenemos miedo de ir por ese pasaje que es casi 1 kilómetro, que como ratas, digo yo, hacia una cueva. Es inhumano. La ONG siempre tiene que 3-4 meses de hacer administrativamente permisos con el ejército de Israel, permisos con el embajador, hacen todo para que no vayan internacionalistas, ¿no? Y de hecho, ahora menos y menos, mismo periodistas, muy pocos van para ver in situ la situación, que es desastrosa. Esto es el principal objetivo de esa película, que se habla de Gaza, que se ve la situación. No tiene en ese sentido un enfoque directamente político, porque si no la televisión suiza no lo hubiera mostrado. Esta película fue mostrado durante un mes en la televisión suiza, que fue un gran logro, aunque no han financiado nada. Suiza tampoco quiere perder los negocios con Israel, lamentablemente, pero lo han mostrado en la televisión. Y muchísima gente ahí han empezado a ver un poco más qué es Gaza, Hamastán, como lo llamaron allá en Europa, o los terroristas, el nido de los terroristas. Cuando yo hablo de mi trabajo en conferencias internacionales profesionales, siempre hay sionistas que me acusan que yo soy cómplice o coopero con los terroristas. Esto sabemos cómo es, pero que pudo mostrar la televisión suiza esa película, que tiene un enfoque profesional, pero obviamente muestra la situación desastrosa de Gaza, y tiene el título de Flores entre escombros, que va a venir una escena de una protagonista, como llamamos en este método, quien quiere trabajar algo propio. Fue una compañera que quería repensar su vida antes del 2014, antes de que su casa se derrumbó, con su jardín, sus abuelas, sus abuelos, el árbol de olivo, cómo jugaron en el jardín. Después vino la bomba desastrosa. Ahí tenía su catarsis, tenía que no solo revivirlo, sino reajustar este hecho, porque simplemente a veces la gente en Gaza no cree
que eso pasa, lo que está pasando, que nunca saben cuándo viene de nuevo una bomba. No es posible en Gaza hacer un proyecto hacia el futuro, porque mañana de nuevo puede pasar. Y con eso eso es la estrategia también de la política de Israel, porque quieren paralizar la gente. Ahora en esto hemos visto que es seguro también una esperanza, porque claro, en todos esos años estamos muy de amistad con nuestra gente allá, y digo, es entre esperanza y realidad que no van a resignar la gente en Gaza. Ahí hay muchísimo potencial de resistencia, ¿no? Pero es un estado de emergencia que necesita urgentemente que obviamente sería sobre todo Europa que toma algo de responsabilidad y denuncia todo este crimen, porque es como un lento genocidio, eso nadie puede negar, ¿no? Algo hemos podido hacer, eso queremos compartir, que siempre donde hay gente hay posibilidad de hacer algo, entonces una pequeña la flor de esperanza, decimos, ¿no? Y quizás eso, y decir que seguimos andando, ahí por suerte, ahí esa ONG, eso ahora ya es ahora 15 años de formación, ahora es más que yo superviso el trabajo que hacen ya los colegas árabes, palestinos, con sus grupos, y sobre todo para dar siempre ahí nuestra presencia, porque a veces decimos con Maya, de que si ya logramos que no puede, solo 2 veces no hemos podido entrar, porque ahí estamos así con cabeza dura y decimos no vamos, no tienen derecho de negarnos que entramos si tenemos los permisos, y 2 veces fuimos en vano y teníamos que esperar, teníamos un plan B en el West Bank, pero no pudimos entrar a Gaza. Pero ahora, siempre ahora en abril, seguimos andando también para no abandonar a la gente, porque la cosa de los muros va a la cabeza. Y eso vemos en mi país, y me da una vergüenza y una rabia tan grande, la rica Suiza, simplemente, mismo gente de izquierda, no quieren, dice, bueno, ya esto, mira, ahora es Siria y Kurdistán es más importante y esto, y es verdad, hay focos en tantos lugares que tenemos que luchar, pero el peligro que se olvida de Gaza, que existe Gaza y que ahí está atrás de los muros, sí, así como el olvido no existe. Entonces, esto pretendemos que no ocurra. Desde el punto de vista de la psicología, de tratamiento de la gente como viven, y puede imaginar muchas cosas. Franja de Gaza, que ha sido un nombre, fue repetido muchas veces en los últimos años. Franja de Gaza es una parte clave de Palestina, como hablamos de Jerusalén, como hablamos de Cisjordania, pero lamentablemente, como basa en muchos procesos de liberación nacional, hay muchos puntos de vista. Hubo una división, nosotros le llamamos un golpe a la legalidad, un golpe militar, un golpe o lo que nosotros podemos llamar 10 años, ha sido muy duros para nuestro pueblo a nivel interno, ha sido muy duro a nivel externo, porque era un pretexto principal para nuestros enemigos de hablar de la división, de hablar de dos poderes, de hablar de 2 presidentes. Todo eso nos debilitó a nivel internacional. Y como en la política ustedes conocen cómo se aprovecha esa parte. Les digo un ejemplo, incluso se ha hecho una equivocación con muchos amigos en el mundo, porque un proceso de liberación nacional de un pueblo contra la ocupación
que ha dejado el colonialismo, no se puede los amigos jugar el papel de dividir más, ¿no? En este caso. Un pueblo, facciones, organizaciones, dos personas, dos hermanos, pueden tener puntos de vista diferentes, pero no es para llegar a pelearse y hacer lo que pasó en Gaza. Ustedes han podido ver, quien no conoce Gaza, me alegro mucho que has podido ver a Gaza personalmente, ha conocido a los palestinos personalmente, pero nosotros hemos tenido un punto de vista de que el pueblo palestino es un pueblo bien civilizado, bien culto, no lo que tratan de pintarlo de un pueblo cerrado, como por ejemplo llegaron en Gaza. Lamentablemente esos 10 años han sido duros para hasta la gente en Gaza, porque el punto de vista del pueblo palestino y de su lucha nacional es incorporar todas las partes sociales del pueblo palestino. Mujeres, hombres, niños, todos están en este proceso. Y en Gaza lo que pasó respecto, por ejemplo, a otro fenómeno que se aprovecha mucho de Occidente, es aislar a la mujer de la sociedad, que es lo prohibida, que puede, por ejemplo, abrir una tienda de vender una ropa o de corte pelo. Todo eso no es así el pueblo palestino. El pueblo palestino es un pueblo abierto, que vio en Ramallah, en Gaza, un pueblo como el Montevideo normal, pero tampoco queremos que la visión se ve como una lucha religiosa. Esto para nosotros es muy negativo, esto lo combatimos también, porque somos un pueblo, hasta incluso lo puedo hacer una referencia, en el transcurso desde que comenzó la Revolución Armada Palestina en 1965, en la época del 70, en la época del 80, hemos pasado en que el mundo estaba en campo socialista, comunismo y no comunismo. Nosotros hemos tenido una línea muy recta. Entendemos de que somos un pueblo que está en un proceso de liberación nacional, un pueblo dentro de Palestina, un pueblo bajo la ocupación, un pueblo fuera de Palestina en el refugio, en el exilio, y nuestro punto de vista era todos estos palestinos es un solo objetivo. Ahí se hablaba mucho de la lucha de clase, lo cual nosotros estábamos en contra de esto, como organización de liberación de Palestina. Aunque dentro de la OLP había organizaciones de línea marxista, leninista, comunista, no, de todo. Pero está el mosaico palestino dentro de un marco que es la OLP, lo cual tenemos una plataforma política única. Eso es lo que nos ha unido siempre, hasta que llegó el 2007, que Hamas hizo este movimiento, nos debilitó, como lo puedo decir, pero también hoy día me alegro mucho transmitir una buena noticia respecto a ese factor, de que ya la conciliación nacional lo estamos logrando, ya el gobierno palestino está asumiendo sus posiciones, sus ministerios en Gaza. Ya jamás hubo varias reuniones en Egipto con el apoyo de Egipto y otros países árabes, de que hemos llegado de acuerdo de que tenemos que poner fin a la división y tenemos que unirnos bajo una plataforma única política que une todos los palestinos. Ya estamos esperando simplemente los días nada más. Ya Hamas entregó los edificios de los ministerios, ya Hamas entregó la frontera con Egipto, el control, ya Hamas está con una dirigencia nueva, reflexiva, entiende de que la fortaleza del pueblo palestino contra el enemigo de la ocupación es una unidad nacional fuerte en este momento difícil, lo cual lo transmito esa noticia para que
cuando nosotros pedimos de nuestros amigos en todas partes del mundo, de que cuando se habla de Palestina, habla de la bandera palestina, habla de una Palestina, no es Gaza un estado y Cisjordania un estado. Y nosotros sufrimos mucho esto cuando la agresión a Gaza en 2014. Porque la gente hablaban de Gaza, la prensa hablaban de Gaza como una cosa separada. Y no es así. Y no queremos que nuestros amigos caigan en esto. Y muchos cayeron. El pueblo palestino es un pueblo unido ahora, única dirección, una sola bandera, un himno nacional. Ahora, la tarea de ese gobierno que se va a formar de nuevo, nosotros tenemos la conciliación nacional, la tarea principal ahora es formar un gobierno de unidad nacional y la tarea es preparar tres factores. Una, preparar la reconstrucción de Gaza. Ustedes vieron estos edificios y hay peor todavía. Pero yo entiendo de que no se puede mostrar, y eso debe hablar mucho por el carácter político de la película, pero han hecho a Gaza una destrucción total, realmente. Hasta ahora sufrimos sin luz, sin agua, sin muchas cosas que faltan. Y el segundo, este gobierno va a preparar para las elecciones presidenciales y legislativas, porque nosotros creemos en la democracia, creemos de que el pueblo puede elegir quién decide y quién puede gobernar. Y también, muy importante, de que esta unidad, esta conciliación va a producir a una integración total de las organizaciones que no están dentro del marco de la OLP, que son Hamas y Yihad Islámica, que van a incorporar a la OLP, lo cual todos vamos a estar bajo un solo objetivo y programa político. Esperamos que esto se pueda producir pronto. El día de ayer, bueno, ustedes vieron la decisión del presidente Trump. Realmente ese presidente engañó a todo el mundo desde que asumió, hablando de una solución del siglo, y todo el mundo pensaba que iba a hacer algo realmente a favor de la paz. Pero se mostró su cara, no voy a utilizar términos, pero mostró su cara de traición a todos los principios de las Naciones Unidas. Y mostró su alianza total y apoyo total a la ocupación israelí, apoyando a Israel totalmente, manifestando. Él piensa que firmar un acuerdo en la Casa Blanca puede determinar el destino de Jerusalén. Ni él, ni su firma, ninguna fuerza en este mundo puede determinar el destino de Jerusalén. Jerusalén es Palestina, es la capital del Estado palestino. Quiera Trump o no quiera Trump, no va a poder hacer el destino de Jerusalén, sino los palestinos lo que va a terminar. Y vamos nosotros a hacer nuestro movimiento. Bueno, el pueblo palestino a partir de ayer y hoy y mañana ustedes van a ver muchas protestas y muchos movimientos, y nosotros ya el presidente llamó a las instancias de reuniones con todas las facciones, incluso con Hamas y Jihad Islámica, con todas las facciones, porque ahora tenemos que unirlo más que nunca. Tenemos que determinar el futuro de la causa palestina a partir de ese momento. Ya Estados Unidos, como dijo nuestro presidente ayer, salió de mediador para el proceso de paz. Ya no puede hablar de un proceso de paz. Ya no puede hablar de eso. Estados Unidos no puede jugar un rol que lo tiene monopolizado hace mucho tiempo. Ya nosotros incluso solicitamos con los países árabes, los países amigos, una reunión urgente del Consejo de Seguridad que va a ser mañana. Agradecemos acá el apoyo de Uruguay, que es miembro del Consejo de Seguridad, que estaba con los países que firmó para la reunión
para la reunión del Consejo de Seguridad mañana. Nosotros mañana vamos a exponer, y los países van a exponer, lo cual hay un rechazo internacional a esta posición de Trump, tanto de los países árabes, los países islámicos, los movimientos de los países no alineados, los países latinoamericanos, los asiáticos, la Unión Europea. Todos los países han mostrado a través de pronunciamiento, a través de comunicado, y hoy vieron, por ejemplo, toda América del Sur se ha manifestado a través de comunicados, y hoy salió el comunicado del gobierno de Uruguay en una posición que no acepta, sino está fiel a la resolución de Naciones Unidas de 1947, y fiel a que la resolución del Consejo de Seguridad de 1980, que pidió a los países de no abrir ni reconocer Jerusalén como capital de Israel, porque Jerusalén considerada hasta hoy una parte ocupada, y en territorio ocupado el señor Trump ni otros gobiernos se pueden hacer y determinar su estado. Vamos a ver qué pasa ahora en ese movimiento. Estamos haciendo todos los esfuerzos con los países para que puedan ejercer. Y creo que Naciones Unidas se tiene que jugar el papel importante en ese asunto, sino que puede encender una violencia incontrolable en el Medio Oriente y en el mundo entero. De verdad que no queríamos pensar de otra cosa, sino que creemos de que la voluntad de la comunidad internacional puede hacer algo al respecto. Esperamos esto. Ayer este señor, cambió el programa totalmente, porque se hablaba antes de paz, se hablaba de la resolución de Naciones Unidas, la solución de 2 estados, pero ahora, ¿quién va a hablar de paz? Si Estados Unidos considera a Israel su aliado, y lamentablemente el vicepresidente norteamericano hizo un video que lo distribuyó de que el aliado estratégico, el favorable y todo Israel para Estados Unidos. Claro, las armas que reciben ellos. Y estamos viendo, por ejemplo, Israel está violando el derecho internacional y todos los principios de Naciones Unidas, nadie le dice nada. Y aquí en Gaza hubo el uso de armas prohibidas internacionalmente, como el fósforo blanco, por ejemplo, y nadie le dijo nada. El único país en el Medio Oriente que tiene armas nucleares es Israel, y nadie le dice nada. El único país que no tiene su frontera delimitada en Naciones Unidas, y nadie le dice nada. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué mundo estamos? Claro, nosotros sabemos el plan sionista, imperialista, colonialista, lo sabemos de ese, lo estamos enfrentando a lo largo de todos los años y vamos a seguir. Y la doctora mencionó de que cada familia tiene la llave de su casa, porque su casa lo ocupa una familia judía en Palestina. Yo soy refugiado, yo me considero refugiado porque yo soy de Jaffa. Y la casa de mis familias están en Jaffa y ocupada por familias judías. Y yo no puedo ir a reclamar bajo ninguna ley. Bajo ninguna ley uno puede reclamar la propiedad de su casa. Está hoy Israel. Crearon Israel, pero lo crearon sin frontera, bajo la expansión territorial, la guerra del 48, del 56 Canal de Suez, que tuvieron que regresar gracias a la posición de la Unión Soviética. Después la guerra de los 6 días, 67, hubo resto, y el mundo desde entonces reclama la retirada de las fuerzas de ocupación israelí y que los palestinos tienen derecho a su Estado independiente. Estamos en este proceso realmente apoyados por todos los países amigos en todo el mundo. Hoy tenemos el reconocimiento
de 138 países y pedimos a los otros países, especialmente a la Unión Europea en su conjunto, de reconocer el Estado palestino, que ahora han hecho un bloque realmente los europeos en contra de la decisión de Trump. América Latina, el mundo árabe, los países islámicos, todos han mostrado en contra de esa decisión de Trump. Y ayer tuve el honor de estar en el Parlamento en Uruguay, ayer a las 3 de la tarde, en una sesión especial en solidaridad con el pueblo palestino. De 3 a 4 de la tarde hablaron todas las bancadas y para nosotros es muy importante esa manifestación de solidaridad, lo cual el Parlamento vamos a tener relaciones estrechas entre los parlamentarios después de la formación del grupo de amistad parlamentario Uruguay-Palestino. Ese es el panorama que nosotros estamos viviendo y esperamos de que el panorama que viene va a ser más difícil, mucho más difícil que ahora, y por eso aceleramos más nuestra unidad nacional. Ya como le mencioné, Palestina va a ser una, el gobierno va a tener en Gaza todas las posibilidades para abrir la frontera con Egipto como era antes y que la gente pueda salir y pueda regresar, porque realmente hablando de los muros y hablando del bloqueo, Gaza, allá los estudiantes no pueden salir a estudiar, a seguir estudiando en las universidades, no pueden ir a hospitales fuera de Gaza. Todos tienen que pedir permiso, todos tienen que estar bajo control. Y quien va a Palestina hoy día, tanto que se menciona en la película es los controles. Usted puede imaginar de que está viendo una película de la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, del ejercicio de los nazis, de las puertas de hierro, todo es estilo nazi, lo están aplicando allá. ¿Quién? Los sionistas. ¿Qué mundo está mostrando a Israel como la democracia única en el Medio Oriente? La democracia única no hace una limpieza étnica contra la población palestina. La democracia única no tiene más de 7.000 prisioneros palestinos, que hay algunos que llevan más de 30 años. Y hay mujeres en las cárceles que están dando luz en las cárceles. Y hay antiguos luchadores por la paz. Entonces, la utilización del término islamista o islámico o terrorista, eso es invento de Estados Unidos, invento realmente que muchos lo repiten. El Islam, como dice la doctora, llama a la paz, y no llama a suicidarse, no llama a matar, sino llama a la paz entre los pueblos. Es el principio humano que el mundo islámico vive. Y quien llega allá conoce más, entiende más las cosas, ¿no? Porque respeto, el bienvenido al extranjero, todas estas cosas frente a una potencia de ocupación sionista que está haciendo todo en contra de la ley internacional, contra todos los principios de derechos humanos, porque violando todos los días, por ejemplo, la construcción de los asentamientos, que traer colonos del exterior, expulsar a palestinos, robar su tierra y construir asentamientos y traer gente de fuera a ponerlos allá. Este muro del apartheid que estamos viendo allá, separando todas las ciudades, los puntos de controles, que a veces obliga a las mujeres a dar luz ahí en estos puntos, porque un soldado que viene de cualquier otro país puede dejar y decenas de gente parados ahí hasta que le da la gana de si lo pasa o vuelve. Realmente una situación muy difícil. Por eso cuando nosotros hablamos del genocidio israelí, es realmente aplicando el genocidio. Una limpieza étnica
está prácticamente diaria, están ejerciendo allá expulsión de palestinos de Jerusalén, porque el objetivo es vaciar a Jerusalén de los palestinos y traer judíos para decir no, que todos son judíos. Un dato que lo puedo decir, ellos hablan de 3.000 años. Nosotros somos de 8.000 años ahí. Cuando ellos perdían en Sinaí, nosotros estábamos en Palestina. Jericó, la ciudad más antigua. Todas esas civilizaciones eran cananeos, palestinos, todos estuvimos allá, ellos no inventaron nada. Y lo puedo decir desde 1967 que ocupó a Jerusalén, han abierto bajo la mezquita túneles en búsqueda de algo que muestra algo judío. Desde el 67 hasta ahora. No encuentran nada. No encuentran nada para que muestran al mundo de que aquí esto es judío y nosotros lo vemos ahí, ese nuestro. Entonces, desde el término de la Primera Guerra Mundial, en 1917, en Palestina vivía 3% judíos nada más. En un clima de paz como palestinos, porque el pueblo palestino es musulmán, cristiano, judío. 3% en 1917, cuando se produce la declaración Balfour del colonialismo británico, empieza a traer judíos de Europa de forma secreta, construir colonias pequeñas bajo el régimen militar de ellos y empiezan el invento de crear algo judío para que ellos se puedan hacer sus cultos. Y ahí toman lo que le llaman ellos el muro de lamentación. El muro es el muro de Jerusalén. ¿Lamentar qué en un muro? Y ahí, desde la época de los otomanos, ellos no tenían nada ahí. Vinieron los británicos y los dejaron simplemente hacer algunos ejercicios allá de su religión, pero no hubo ninguna propiedad judía como tal. Por eso están buscando abajo de la mezquita túneles, muchos túneles ahí, para encontrar algo a decir, aquí está el templo, aquí está... No hay nada. Si no se muestra al mundo esto, ¿no? Entonces, hoy día Jerusalén es la principal víctima, pero estamos hablando de una ocupación que ocupa el territorio palestino. Nosotros en el Consejo de Seguridad vamos a plantear en nuestra posición el día de mañana e incluso estamos exigiendo a que la comunidad internacional exige la limitación de la frontera de Israel. ¿Qué frontera tiene Uruguay? Se limita con Brasil, ¿no? Argentina. Israel, ¿qué frontera tiene? Nadie sabe. Y Naciones Unidas tiene derecho de reclamar eso, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, cuando se habla de un Estado palestino, está planeado es los territorios ocupados en 1967. Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. Está limitado y todo el consenso internacional apoya a los palestinos con esa frontera. Pero Israel no tiene frontera. Aunque la resolución de la división de Palestina en 47, ellos ocuparon más territorios de lo planteado. Y nosotros vamos a pedir a todos los países que han aceptado esa resolución, que de exigir. Nosotros aceptamos una resolución para 2 estados, no una. Borraron el nombre de Palestina del mapa internacional. Desde el punto de vista político, ya no se hablaba de Palestina en Naciones Unidas y simplemente lo que crearon la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. ¿Y qué le mandan? Ropa, comida a los refugiados en los campamentos. Ahora, cuando se habla de los refugiados que están escapando obligatoriamente de su país,
se ve en televisión. Pero en el 48 no había televisión para mostrar. Y yo soy producto de esta emigración de mi familia, de Jaffa a Jordania, a vivir en una casa de campaña. Y yo nací en una casa de campaña. Y me consideran refugiados. ¿Sabe? El refugiado es aquellos palestinos que salieron en el 48. Y hay una resolución número 194 de Naciones Unidas establece que los refugiados palestinos tienen derecho a retorno. Israel no reconoce esto. Israel reconoció la resolución de su misma fundación únicamente. Pero la resolución habla de 2 estados y el estado de Jerusalén como una zona internacional. Esa es la resolución del 47. ¿Por qué el mundo cerró los ojos y Israel empezó a hacer fuera de su frontera que hasta ahora no tiene frontera? Vamos a exigir esto, a reclamar esto. Estamos reclamando justicia. La justicia que el pueblo palestino tenga su espacio y tenga su estado y vivir. Además, no es el problema nuestro de que reconocer a Israel o no reconocer a Israel. Nosotros reconocemos a Israel. Pero ¿bajo qué frontera? Porque, por ejemplo, cuando viene la prensa, lo primero que te preguntan, si reconoce a Israel. No, si Hamas no reconoce a Israel. No, si Hamas es terrorista. No, no es terrorista. Ningún luchador por la liberación de su patria es terrorista. Y Hamas no es terrorista. Al-Fatah no es terrorista. Ninguna organización palestina es terrorista. Estamos enfrentando una ocupación feroz. Una ocupación que pretende eliminar a todos aquellos palestinos. Y la gente simplemente te hablan, se reconoce. No, yo no conozco. Además, un Estado judío. Pero ¿qué tengo yo? ¿Qué característica de ese Estado? Si él quiere ser un Estado judío, que vaya a Naciones Unidas, que le reconoce un Estado judío, que nos exigen a nosotros. Pero digan a Israel que se reconocen al Estado palestino, no hay respuesta. Entonces está la situación realmente de que creemos nosotros, creemos primero en la voluntad de nuestro pueblo que vamos a resistir hasta el último por los objetivos, y segundo, creemos de que el mecanismo de Naciones Unidas se tiene que funcionar, especialmente ahora que Estados Unidos nosotros lo consideramos fuera de mediador para el proceso de paz y pedimos su protección de Naciones Unidas como mecanismo internacional que está para estas causas. Creemos en esto y pensamos de que la solidaridad internacional se va a incrementar, se va a estar firme con nosotros en estos momentos difíciles. El pueblo palestino es un pueblo que quiere la paz, luchamos por la paz, luchamos para establecer en nuestro Estado independiente y soberano su capital, Jerusalén, de acuerdo al consenso internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. Yo no quiero hablar mucho realmente porque sé que si ustedes tienen algunas preguntas o alguna explicación, estoy listo a responder, ¿no? En este caso. Aunque hable mucho, parece. No importa. Gracias. Si hay alguna pregunta, estoy listo a responder, ¿no? Sí, ¿cómo? Sí. Dos cosas. Primero, las paradojas de la historia. Yo soy un uruguayo, español criado en Uruguay. Vivo en España ahora. Vivo en los dos lados. Hay una ley española que reconoce a los esfaraditas, que son los judíos de España, expulsados. Y muchos de ellos aún guardan la llave que sus antepasados tenían en Toledo o en Granada o en Málaga, donde estaba justamente Al-Ándalus. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, la pregunta concreta como paradoja, ¿no? Que están haciendo exactamente lo mismo que ellos sufrieron,
lo están aplicando ahora al pueblo palestino. Y las mismas técnicas que usaban los nazis o la dictadura militar y uruguaya y argentina, aquí yo estuve preso, y te aislaban. Si estabas de pie te castigaban porque estabas de pie, si estabas acostado te castigaban porque estabas acostado, y te generaban una situación de indecisión que no sabías lo que hacer para destruirte. Lo que están aplicando, cuando la compañera hablaba de Gaza, me hacía acordar a la cárcel de Sierra Chica. Me pasó eso. A mí y a todos los compañeros que estuvieron ahí. Las mismas técnicas destructivas, no físicas, sino morales e psicológicas, que aplica el fascismo, la están aplicando contra el pueblo palestino. La pregunta concreta es, ¿en qué situación se encuentra en estos momentos Al-Fatah? Al-Fatah. Sí. Bueno, Al-Fatah, usted sabe que es el partido de gobierno, ¿no? Es la organización que nuestro querido presidente Arafat dirigió y surgió la revolución armada en 1 de enero del 65. Ahora Al-Fatah está enfrascada, el presidente es de Al-Fatah, ¿no? Está enfrascada ahora en enfrentar esa situación nueva y por paralelo el enfrascamiento de la unidad nacional y la conciliación con Hamas para que todas las fuerzas se unen. El presidente llamó ayer en su discurso, ya en esos días va a llamar a una reunión del Consejo Central de la OLP, lo cual nosotros tenemos la estructura de la OLP, hay comité ejecutivo, Consejo Central y Consejo Nacional. El Consejo Nacional es el parlamento de todos los palestinos, dentro y fuera. El Consejo Central es en el medio entre el Comité Ejecutivo y el Consejo Nacional. Todos los secretarios generales de las organizaciones palestinas, más todos los secretarios generales de las organizaciones de masas, más los independientes. Ellos participan allá. Cuando hay dificultades para la celebración del Consejo Nacional, que es muy, muy grande, se llama al Consejo Central, que tiene la facultad de decidir la política y lineamiento político para seguir en el futuro. Esta reunión va a ser muy importante porque ahí el presidente va a exponer todo lo que hay, las consecuencias y las peligrosidades que el señor Trump ha tomado ahora y todo lo que nosotros tenemos que tomar posición y ejercer la política internacional. Entonces estamos en esto, por eso nosotros nos sentimos muy alegres de que la conciliación nacional se está dando ahora rápido, ¿no? Estaban para el día 10, se aceleró para antes, porque queremos que esto se termine, que todos nos reunimos, tanto Fatah, Hamas, Jihad, Frente Popular, Frente Democrático, y sea un programa único de lucha. Ahora, hay muchos que se hablan, por ejemplo, la resistencia. Hay otros que hablan de intifada, hay otros que hablan de... Nosotros, esto es pérdida de tiempo. Para nosotros, ¿qué se llama esto? Es una pérdida de tiempo. Nosotros hablamos de una resistencia popular contra la ocupación, de la forma que nosotros mismos vamos a decidir. No los otros que deciden si es intifada o si es lucha armada o si es eso es. Nosotros estamos bien claros y sabemos lo que tenemos que hacer. Pero que no se equivocan. Porque, por ejemplo, ahora la gente, todos los medios de comunicación, las primeras preguntas, ¿qué va a pasar ahora? Los palestinos van a hacer intifada. Cuando usted habla de intifada, el concepto de intifada es violencia, lo que se maneja en los medios, ¿no? Eso es como dice islámico, es violencia. Ese lo que generó la prisión. Nosotros no queremos caer en eso. Nosotros hablamos de una resistencia pacífica. Ya tenemos mucha experiencia. Nosotros, nadie viene a enseñarnos
a luchar, cómo luchar. Hemos empezado con la lucha armada, hemos desarrollado además todos estos métodos de lucha, es un medio para llegar al objetivo. Nosotros comenzamos con lucha armada, después modificamos lineamiento político, después la lucha diplomática. ¿Cómo nosotros llegamos a que la Organización de Naciones Unidas, que borró Palestina, cómo nosotros de nuestra lucha hemos podido regresar y devolver el tema a Naciones Unidas en vivo? Porque no se discutía Palestina ahí. Hasta el 77 que invitan al presidente Arafat a hablar por la primera vez. Ahí el reconocimiento a la OLP, después el reconocimiento al Estado palestino, después el reconocimiento a la OLP entre la Liga Árabe, los países africanos, la Conferencia Islámica, el movimiento de los países no alineados. Somos miembros en todo y ahora estamos en la UNESCO. Entonces, es una lucha dura, pero sí volvemos desde... Y además los momentos históricos en que tú puedes modificar tu lucha. Es importante. Empezamos lucha armada, ahora estamos en la lucha diplomática en el marco internacional. Ahora nadie puede hablar de que los palestinos son terroristas. Nadie puede hablar de eso. Aunque tratan siempre de meter a través de la utilización del nombre Hamas terrorista. No, no es así. Por eso no podemos repetir tampoco. Es una resistencia contra la ocupación. El problema nuestro es la ocupación israelí a los territorios palestinos ocupados. Si ellos se retiran y cumplen, hay dos estados, pueden vivir en paz, vecinos, ¿no? En este caso. Pero bajo la ocupación nunca nosotros vamos a permitir esto. La resistencia del pueblo palestino, una resistencia popular, de forma que vemos cómo manejarlo. Por eso los medios que tratan no que la intifada, porque quieren llevar a la gente que entienden de que los palestinos ahora van a hacer ahí para que Israel destruya lo que es. Ustedes saben que ustedes vieron uno de las imágenes del edificio completo que cayó. Hay mucho más grande de edificios. Además, los objetivos de Israel cuando destruye, no destruye cualquier cosa, destruye cosas que incluso la Unión Europea nos han ayudado para construir, vienen y destruyen todo. Son cosas estratégicas para nosotros, le destruyen. Y aprovechan, no, intifada destruye, mata y encarcela y todo eso. Esa nueva etapa que vamos a pasar, el presidente habló la semana pasada con la mayoría de los presidentes del mundo. Ayer, hoy estuvo en Jordania coordinando con el rey de Jordania. Ustedes saben que Jordania nosotros coordinamos sobre la situación de Jerusalén. Y hay una conferencia islámica en Turquía, va a ser en esos días. El sábado hay una reunión de los cancilleres árabes en la Liga Árabe, ¿no? Y estamos viendo para tener una posición cómo enfrentar esta situación. Y mañana el Consejo de Seguridad se va a reunir también. Ustedes van a escuchar las posiciones de los países, lo cual hasta ahora todos están en contra. Solamente la República Checa parece que tiene ganas de trasladar su embajada. Sí, la República Checa. Entonces, a ver, se manifestó, pero sí, los países de América del Sur, gracias a Uruguay también sacó un comunicado hoy, todos sacaron comunicados en contra y todos reafirman su posición de apoyar las resoluciones de las Naciones Unidas al respecto del conflicto, especialmente la situación especial de Jerusalén, que es una parte ocupada, es parte palestina. Así, Al-Fatah está enfrascada en todo eso, como el resto de las organizaciones. Yo quería solamente decirle un fenómeno importante. Últimamente en estos 3 años,
está saliendo casos de jóvenes palestinos de Gaza, niños, que son filtros de la inteligencia. Muchachas que han ganado como la mejor maestra, por ejemplo, en un evento internacional. Un artista que salió de Gaza, se escapó a Egipto, llegó al Líbano y ganó como del Arab Idol, ¿no? Un palestino de Gaza. Y todos, muchos niños de Gaza, a pesar de la situación, nosotros damos mucha importancia a la educación. Creo que puedo observar eso. La educación para nosotros es muy importante. En las épocas cuando Israel se cerraba las escuelas, nosotros formamos comités populares. Los comités populares, los profesores en el barrio daban clase en una casa. Estos comités populares han hecho unas cosas maravillas en esa experiencia. Una, la información, cuando pasa algo, cómo llegaba a las agencias internacionales, ¿no? Estas cadenas de información y todo, los comités populares. Yo hice mi trabajo de doctorado sobre en la intifada, y la primera intifada, ¿no? Y cómo el funcionamiento y cómo funcionaba la intifada varios años con éxito, ¿no? En este caso. Y tenemos muchas experiencias y lo más importante que estamos decididos, un pueblo, siempre tenemos la esperanza en el futuro. Es muy importante. Si no hay esperanza, nosotros no podemos alcanzar, ni podemos tener de que eso sí lo tenemos, heroísmo tenemos, resistencia tenemos, todo tenemos. Y solamente lo que yo quiero enfatizar de que es importante la solidaridad de los amigos en estos momentos difíciles. Yo lo agradezco mucho, de verdad, y agradezco a Uruguay, lo cual yo me siento acá entre una gran familia desde que inauguramos la embajada hace 2 años y medio más o menos, y siempre agradezco en voz alta el presidente Mujica, porque como les dije varias veces, usted es una persona valiente, porque quien reconoce a Palestina es valiente, y quien apoya a Palestina y los derechos palestinos tiene que ser valiente, si no, no ve y no escucha. Lamentablemente. Lo agradezco mucho por toda la atención.